Muy buenas tardes. Una alegría hoy día presentar a la comunidad de las ciencias sociales del mundo, de América Latina y del Caribe, el dossier número 3 del Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, Producción, Consumos Culturales y Medios de Comunicación. Nos acompañan hoy día la doctora Ana Borman, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, en Orientación Cultural, Flaxo, profesora de la Facultad Sociales también de Ciencias Sociales de la UBA, e investigadora del Instituto Gino Germani, ¿no?, en el área de estudios culturales. Asimismo, también nos acompaña la doctora Rosario Radakovich, doctora en Sociología por la Universidad de Campinas, Brasil, profesora asociada de la Facultad de Información, Comunicación de la Universidad de la República. Sin duda, el grupo número 3 es uno de los grupos más importantes, creo, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, porque en este mundo hoy de la sociedad red, y un poco recordando a Manuel Castells en su famoso y conocido libro La Sociedad de la Era de la Información, sin duda, más aún con la COVID y el impacto del cambio que estamos viviendo en todas sus órdenes, la red y el yo, la red y el grupo, la red y los mundos simbólicos están cambiando de una manera profunda. Y el grupo y ustedes justamente aborda esas transformaciones profundas, sobre todo en el impacto en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. Sin duda, un posicionamiento estratégico de nuestras sociedades en el cambio global, organizando las sociedades realmente, las instituciones de futuro inmediato y presente, no pueden hacerlo si no tienen un conocimiento profundo de los aportes de ustedes. En ese sentido, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Sociología y su comité directivo, queremos agradecerles a ustedes su asistencia. Pero el esfuerzo, como ustedes bien lo han hecho, no solamente es de presentar hoy día este dossier, sino de organizar el grupo justamente de ustedes en red. Vamos a crear en la web que estamos construyendo un área para que ustedes puedan articular y nuestras presencias en los congresos, sobre todo en el futuro congreso que se viene de la Asociación Latinoamericana de Sociología, no sea solamente ir al congreso, sino llegar como una comunidad organizada en red, y más aún si el congreso va a ser virtual o semipresencial, tener justamente una presencia organizada de ALAS para el diálogo con el mundo, ¿no? Puesto que hoy creo que el gran desafío de ALAS es establecer ese diálogo global con las diferentes comunidades científicas en los campos específicos. Pero también invitarlos a ustedes a participar del libro que van a desarrollarse en cada uno de los grupos de trabajo. Y felicito la iniciativa de ustedes que vienen trabajando incluso en ese campo y incluso me informaban que va a ser probablemente ya con su llegada del primer libro, uno de los primeros que publiquemos. Asimismo, les comunicamos también que vamos publicando ya vamos a publicar el cuarto boletín y su colaboración con la revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que nos pueden hacer llegar sus artículos, y también a través de la plataforma Adobe Connect que hemos adquirido en la Asociación Latinoamericana de Sociología, en este caso por parte de la presidencia y comité directivo, ustedes puedan desarrollar un conversatorio, unos cursos, igual interactivamente como lo estamos haciendo ahora, ¿no? En ese sentido, mi agradecimiento una vez más, pues, a Ana, a Rosario, por su compromiso con ALAS, por ese compromiso histórico institucional, por construir un ALAS que se arraigue profundamente en las raíces de la sabiduría de nuestros pueblos, ¿no? Muy bien, dejaría en el uso de la palabra a Ana, para que ubiques y plantees la importancia del grupo de trabajo y después Rosario también desarrolle la parte que ustedes han considerado oportuno desarrollar hoy día en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime, por la presentación.
Y la verdad que, bueno, lo que percibimos con Rosario y bueno, con los colegas que han trabajado en nuestro grupo de trabajo en los últimos años, es cómo ha ido creciendo, efectivamente, ¿no? Tú señalabas la importancia y bueno, a partir del impacto de Internet, cómo se redefinía el campo de la cultura, pero muchos otros campos vinculados con lo social también. Y bueno, y esto le da como otra dimensión. Efectivamente, el grupo de trabajo ha ido creciendo mucho en la cantidad de trabajos presentados en los últimos años. Se han ido ampliando las temáticas, se han ido diversificando. Originalmente era solo de medios de comunicación, y ya hoy ya no podemos hablar de medios de comunicación porque la comunicación está transformada por la digitalización, como lo vamos a plantear después junto con Rosario. Y ahora, bueno, y aparece también el redimensionamiento de la cuestión cultural y de los bienes culturales, ¿no? O sea, el consumo de los bienes culturales no es el mismo ahora, hace 10 años atrás, hablábamos de los consumos culturales en relación al público fundamentalmente, ir al cine, ir al teatro, ir a un museo, o en relación a colecciones, ¿no? Que armábamos en nuestras casas, ¿no? Comprar libros, adquirir música, digamos, tenía que ver con esa cuestión el consumo cultural. Y hoy ampliado mucho modo de palabras y los bienes culturales ya no son los mismos hoy en día que hace años atrás, de un libro en papel y bueno, hoy tienen otros más y compramos y armábamos nuestras bibliotecas y hoy está eso, pasan otras cosas más, ¿no? Y lo mismo en el plano de la comunicación. Y esto, bueno, también ha modificado el campo de la sociología, ¿no? La sociología también se ha hecho más cultural. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en estos temas, había como cierta reticencia todavía en el campo de la sociología con los estudios culturales. Los estudios culturales no estaban muy vinculados con la sociología, sí más con la antropología, ¿no? Y bueno, y a partir de Bourdieu y de otras tradiciones que fueron instalándose en los estudios culturales latinoamericanos, empezó a aparecer una sociología de la cultura. Entonces, bueno, ahí como empezamos a tener más legitimación, pero digo, al menos en nuestros países, al principio éramos mirados con desconfianza, o sea, primero aparecía aquello que tenía que ver con el trabajo en primer lugar, con la cuestión del rural, y la cultura siempre era como asociada a las bellas artes. Y después se empezó a repensar esta cuestión de la cultura en un sentido más amplio, y de las artes ya no tanto como bellas artes. Entonces, bueno, todas esas transformaciones hicieron que nuestro grupo de trabajo albergue una cantidad de temáticas y de perspectivas muy amplia, que ha llevado también a que fueran surgiendo otros grupos de trabajo, ¿no? Como el grupo de sociología del arte, sociología de la cultura. Hay como hijitos, digamos, de nuestro grupo, porque efectivamente es muy difícil sostener un grupo de trabajo con tantas temáticas y desde el punto de vista de la organización también, ¿no? Pero sí, revela también una cierta renovación dentro del campo de la sociología, y está muy bueno que dentro del ALAS se contenga estos temas, estas nuevas perspectivas que van trayendo las nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, podemos reconocer que trabajamos en un marco de mucha libertad y de aceptación de estas nuevas perspectivas, y celebro esto que señalaba Jaime, de que el ALAS no sean solo congresos, ¿no? O sea, que la comunidad no vea al ALAS solo como congresos cada 2 años, sino que justamente aprovechando estas plataformas podamos seguir compartiendo investigaciones de los grupos de trabajo en las plataformas, hacer pequeños análisis de coyuntura
de los temas que estemos trabajando, ofrecer cursos virtuales, o sea, aprovechar esta virtualidad que a veces parece negativa, pero también puede tener como aspectos muy positivos en darle una dimensión global a nuestra mirada de, como se dice ahora, del sur global, ¿no? Y que tenga presencia también en el norte global. Entonces, la existencia de la plataforma de ALAS y que el grupo tenga un espacio allí está muy bueno para pensar cursos, para pensar eventos, webinars, seminarios, es decir, una multiplicidad de encuentros académicos que nos lleven y que concluyan en el encuentro después, a fin de año, digamos. Pero está muy buena esta propuesta. Y bueno, y en relación a nuestro dossier, lo estuvimos pensando en relación a cómo, a los temas, que empieza a haber como una reiteración de unos ciertos ejes, ¿no? En términos de políticas culturales, en términos de industrias culturales, y cómo las industrias culturales generan nuevos tipos de bienes y nuevas perspectivas en cuanto a el turismo, por ejemplo, ¿no? Hay todo un campo de investigación actualmente con respecto a la posibilidad de resignificar nuestras ciudades a partir del patrimonio histórico que a veces ha sido desplazado por las dinámicas inmobiliarias de las ciudades, y empiezan a ver como recuperación de zonas urbanas con la implementación de museos, a veces asociados al consumo gastronómico y demás, y hay toda una línea de investigación que piensa la cuestión del consumo cultural, ya no, como decía antes, solo exclusivamente en la asistencia al teatro, al cine, al museo, sino más en relación al espacio urbano, que incluye el espacio urbano, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos estuvo muy presente esta vez en nuestra última reunión de Perú, y hicimos toda una selección de trabajos que iban en esa perspectiva, ¿no? Sobre la transformación de las ciudades, el impacto de los museos y la proliferación de museos, ¿no? Ya no solo relacionados con el patrimonio de las bellas artes de un Estado-nación, sino también muchos tipos de museos asociados a las culturas populares, a muchos otros tipos de objetos que no son solamente la pintura, la escultura, etcétera, ¿no? En muchos casos hechos con una perspectiva de fomentar el turismo, y bueno, y todo eso trae toda una dinámica que, bueno, nosotros mencionamos allí a Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, que Rosario lo va a pronunciar mejor, en relación a la estetización de las ciudades, a la estetización del mundo, y bueno, en cómo esto tiene que ver con una nueva dinámica de las ciudades. Entonces, bueno, hay toda una línea de investigaciones por allí. También hay otra línea de investigaciones en términos de políticas culturales asociadas al desarrollo, que tiene que ver con lo que estaba mencionando antes, y bueno, que esto tiene que ver con un nuevo concepto de cultura, en la idea de generar desarrollo social, ¿no? Hay varios trabajos en esa perspectiva que de alguna manera retoman la teoría propuesta por Néstor García Canclini, ¿no? La cultura como desarrollo, la promoción de formas comunitarias de cultura, también lo que propone George Giudice, la cultura como recurso, y bueno, y esa línea, digamos, ha aprendido en nuestros estudiantes de maestrías y doctorados, que es el perfil de la gente que presenta trabajos en nuestro grupo de trabajo. Así que, bueno, y otra línea tiene que ver con la cuestión tecnológica, y ahí le voy a dar la palabra a Rosario para que desarrolle, y después en todo caso seguimos. Rosario. Bueno, dando continuidad a lo que planteaba Ana Wortmann,
y bueno, también obviamente agradeciendo la instancia convocada por el profesor Jaime Ríos. Bueno, yo creo que este dossier que da continuidad a uno previo, que tiene como título también las mutaciones del consumo cultural en el siglo XXI, que trabaja sobre la esfera, digamos, de los cambios tecnológicos, de los cambios y las transformaciones en las experiencias y en las sensibilidades que acompañan los consumos culturales de esta nueva era. Como decía Ana, tiene una dimensión muy tecnológica, que ha tomado por asalto, digamos, el terreno de los consumos culturales, de las prácticas culturales y artísticas más tradicionales, y que se remonta a lo que ha pasado el año pasado en Perú, y cómo diferentes colegas de América Latina han visualizado este universo de prácticas, de rituales culturales, de gustos culturales, de expresiones en el terreno de la cultura, que en este siglo XXI han hecho un tránsito de lo territorial, de lo que tiene que ver con lo afincado en territorio, de lo institucionalizado, a un terreno de lo digital y lo virtual, que cuando lo miramos desde el día de hoy, tan solo un año después, pero con una experiencia tan traumática como ha sido la pandemia, digamos, para todo el mundo, pero también para los latinoamericanos, porque lo hemos vivido quizás como continente desigual, desde un lugar también muy complejo y muy contradictorio y muy difícil, digamos, donde hay una pérdida de trabajo constante, todo lo que tiene que ver con el ámbito del uso del tiempo libre, de las prácticas culturales, de las prácticas artísticas, han experimentado por lo menos el proceso de transitar, como decía, del territorio a lo virtual, del territorio o de lo institucional, de lo presencial, a el ámbito de lo virtual y de una experiencia muy diferente, que ha sido además un espacio complejo inclusive para el ámbito de la producción cultural, para la gestión cultural, porque ha demandado esfuerzos a trabajadores del área de la cultura y del arte, que no siempre han podido acompañarlos con el mismo tono, por las dificultades que ello implica. Entonces estamos en un momento de una gran transición tecnológica de las prácticas, que tiene que ver como contracara de un ámbito también de transformación de la producción cultural, de las industrias culturales, y de de lo que se ha llamado el capitalismo de plataformas, o el advenimiento de todo un ámbito de la cultura que se desarrolla entonces en el espacio de lo digital y de lo virtual. Entonces, desde el escenario de la virtualidad en el que estamos cada vez más, las nuevas prácticas, los nuevos rituales pasaron, por ejemplo, del ámbito del cine, de la sala de cine, pasaron a el sofá de la casa o la cama para ver lo que pasa en Netflix o en plataformas latinoamericanas como Retina Latina o como otras iniciativas, pero donde hay un reacomodamiento desde el ámbito de la producción cultural, desde el ámbito de las prácticas culturales, desde el ámbito de las formas de visionado, desde el ámbito de los gustos. Allí, si hablamos de otras áreas, el dossier aborda también nuevas expresiones como los podcasts o como los news games, que también son parte de este proceso de globalización y que también nos demandan estudiar o avanzar en esos consumos culturales que hoy están en la red y que son ya, digamos, una esencia de cada uno de nosotros. En el dossier, además, hay una intención que tiene que ver con algo que es neurálgico para los consumos culturales hoy, que es repensar el universo de los gustos. Ana señalaba muy bien cómo
nosotros hemos heredado en América Latina mucho la tradición burdiana de Pierre Bourdieu sobre el estudio de los gustos, en relación a lo importante que es los procesos de desigualdad social para la apropiación de lo cultural, pero también hemos estado, digamos, en nuevas dinámicas que nos admiten otras visiones, como la omnivoridad de Richard Peterson, como el repensar estos universos desde donde nosotros nos apropiamos social y culturalmente de lo que es lo artístico, lo cultural, local, lo propio, lo nacional, lo regional y también lo global, ¿sí? Porque hoy estamos en un momento también donde todos accedemos tenemos una ventana al mundo como Internet, y entonces desde ahí también nuestros consumos culturales se reconfiguran en un terreno extraterritorial que tiene que ver con estos procesos de globalización de la cultura. ¿Sí? Y entonces advienen, y esto lo toman de manera muy central, no solamente los gustos desde nuevas dimensiones, como los gustos algorítmicos que implican, por ejemplo, las plataformas como Netflix, que ya no se definen solo en base a nuestros orígenes sociales, a nuestros capitales culturales, sino que en realidad están definidos por inteligencia artificial. Entonces tenemos que pensar que hay nuevos actores tecnológicos que también configuran las prácticas, los gustos, las opciones que tenemos en nuestro tiempo libre, y entonces tenemos que tener cuidado, digamos, con el ámbito de los controles sociales que pueden haber allí, con los márgenes de autonomía cultural que podemos tener como sujetos, como ciudadanos, y entonces también con las políticas culturales que deben de elaborarse en relación a este nuevo escenario tecnológico, a este nuevo escenario digital, y los riesgos de pérdida de soberanía y de autonomía en relación a esto de los estados, pero también desde el punto de vista de las prácticas, la reorientación de nuestros gustos, la reorientación de nuestros hábitos cotidianos, también hacen a nuevas formas de encuentro, de sociabilidad, que también pasan por el ámbito de lo privado más que de los espacios públicos, por una forma de repensar lo urbano y la ciudad, por cómo repensar las fiestas en relación a lo que tiene que ver con el uso del espacio público en los ámbitos urbanos, también, porque también en este dossier hay un espacio para los consumos en el ámbito rural, que es digamos, es una línea de trabajo importante de digamos, de América Latina, y que tendría que afianzarse mucho más, porque, bueno, esto de pensar los ámbitos del consumo cultural no son solamente urbanos, entonces también hay un espacio para pensar cuál es el lugar de la tradición, cuál es el lugar del patrimonio, y cuáles son los lugares y los ámbitos que personas que no están por ahí en las grandes urbes latinoamericanas, sino que también están en otros espacios, tienen de diferenciación, de peculiaridades y de procesos que hagan a una diferencia, a una especificidad. Entonces, también trabajamos allí desde el dossier con propuestas de colegas de diferentes partes de América Latina, bueno, de Brasil, de México, de Colombia, de diferentes países, sobre la cuestión de los circuitos culturales. ¿Mm? Y allí, ¿cómo se van reconfigurando los circuitos culturales? Tenemos una aproximación a la institucionalización del arte urbano y del graffiti. ¿Qué pasa con la industria musical y los nuevos actores? Cómo se trabaja en los festivales de cine para niños y jóvenes. ¿Qué pasa con las industrias culturales y creativas cuando nuestras prácticas entonces demandan subjetividad diferentes en una mediación tecnológica, valga la redundancia de las mediaciones con el aporte de Jesús Martín Barbero, tan latinoamericano,
que nos hace repensar estas prácticas, estas nuevas formas culturales, de consumos culturales que también son consumos digitales, nos hace repensar ese nuevo ensamblaje para poder darle continuidad a un área tan neurálgica como esta para pensar la cotidianeidad de los latinoamericanos. Entonces nosotros en ese entorno es que trabajamos el dossier en tres grandes secciones. Uno fue justamente la mirada sobre las plataformas y redes, con un artículo sobre podcast de colegas brasileños, con otros sobre Airbnb e Instagram como expresiones de estilo y de estilización de la vida cotidiana de un colega argentino, con el análisis de las políticas que implican Internet y las identidades culturales que se juegan en ese nuevo escenario. Un segundo ítem, una segunda sección que presenta tres trabajos sobre cultura digital y nuevas formas de comunicación. Allí entonces aparece un artículo sobre News Games, otro sobre valores postmaterialistas y el mundo del anime, y sobre las transformaciones de la industria cultural. Y un tercer ítem sobre políticas culturales y dinámicas creativas, vinculadas allí a diferentes expresiones, como decía, de las industrias creativas, industria de la música, la industria audiovisual, y los ámbitos de la producción cultural y el patrimonio. Entonces allí nosotros, en esas elecciones de artículos, tratamos de plasmar una visión bastante representativa de este tránsito del universo del consumo cultural a consumos digitales y transformaciones de lo que se llama este capitalismo de plataformas, que hacen a una inversión de significados y a unas nuevas preguntas que nosotros tratamos de trasladar a las nuevas generaciones que transitan por el ALAS, como bueno, nuevas preguntas, nuevas formas de respuesta y nuevos intereses que demandan los colegas que invitamos a participar de este grupo de trabajo, como señalaba Jaime, en un espíritu de trabajo colectivo, de trabajo sistemático, permanente, y no solamente de encuentros presenciales o virtuales, pero a nivel de congresos, sino también en una construcción colectiva sobre un tema tan relevante como este, de los consumos culturales que nos convoca a todos. Muy bien, Ana. Muy bien, Rosario. No sé, Ana, en esta segunda parte, ¿no? Como una especie de reflexión final, algo de lo que decía Rosario, los desafíos, ¿no? De investigación y también de invitarles, ¿no? A todos aquellos interesados que en ALAS vamos a abrir en ese portal que ustedes van a poder tener esa comunicación con todos los interesados justamente para que puedan inscribirse al diálogo creativo y también en el diálogo con otras regiones del mundo, que sería muy bonito que ustedes desarrollen un conversatorio, que se desarrolle también con otros espacios no solamente de América, sino de Europa, y por qué no decir de Asia y de África, ¿no? Que permitiría un diálogo no solamente intercultural, sino transcultural en ese cambio global que estamos viviendo, ¿no? Ana, te dejo unos 5 minutos más, porque muy bonito el conversatorio, muy bien. Sí. Sí, efectivamente pienso que esta cuestión de situar a ALAS en un universo global es muy importante, porque también, bueno, en el caso de nuestro objeto, de los consumos culturales y los medios de comunicación, también tienen esa dimensión local y global, digamos, ¿no?
Y lo mismo los bienes culturales, ya no, es muy difícil hablar en términos nacionales o regionales, hay una tendencia a la fusión, digamos, ¿no? Y incluso los cines son cada vez, los productos culturales son cada vez más transnacionales, ¿no? El caso del cine, que trabaja muy bien Rosario, la música misma, ¿no? Si uno se mete en Netflix ahora, los top globales de la música ya no es por un lado el rock y por otro lado música latinoamericana, es toda música de fusión, de reggaetón con música afro, no sé, hay unas nuevas sonoridades que tienen que ver con el peso de las migraciones y con el movimiento de Medio Oriente, incluso, no sé, al norte global, no sé, hay unas nuevas sonoridades que ya no son las de las décadas del 60 y el 70. Entonces, es muy importante pensar, digamos, de situarlo regional en un contexto global, ¿no? Y también así tenemos que trabajar institucionalmente. Entonces, esta nueva perspectiva de Alas en relación con ELISA, con Claxo, le va a dar como una dimensión distinta en todos los grupos de trabajo y en el nuestro particularmente. Entonces, así como tenemos que estudiar, como señalaba Rosario, los consumos culturales en áreas rurales, que siempre lo cultural está asociado a la ciudad, esto es una perspectiva que deberíamos como desarrollar más. También está lo otro que es la digitalización de los bienes culturales, como, bueno, ver series turcas en Netflix. ¿Qué significa ver series turcas desde el sur global? Que no debe ser lo mismo de ver series turcas en Alemania, donde hubo una migración turca. Entonces hay toda una serie de fenómenos muy interesantes para pensar la digitalización de la cultura, ¿no? O sea, tenemos lo rural, tenemos lo urbano, tenemos ese espacio virtual que no es ni rural ni urbano, los nuevos espacios, como nosotros hablamos en nuestro libro, en el dossier primero, de las nuevas espacialidades y las nuevas experiencias de los bienes culturales, que es otro de los ejes que nos interesa trabajar, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería comentar en esta instancia. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, Ana. Rosario, tus reflexiones finales también. Bueno, a mí me parece que esta oportunidad que nos da la Asociación Latinoamericana de Sociología es una oportunidad a no perder, es una oportunidad, como señalaba, y lo quiero remarcar, para las nuevas generaciones, para incorporarse en red, a trabajar institucionalmente, así como para poder tomar esta oportunidad latinoamericana de repensarse en relación a las otras instituciones que hay en el mundo, porque todo este proceso de digitalización, de virtualización de las prácticas culturales, nos a tener que reflexionar de manera situada también. O sea, nosotros tenemos que poder repensar como sociólogos esta nueva realidad global, pero tenemos que, digamos, darle explicaciones, como decía Ana también, historizarlas, tenemos que darle un contexto, tenemos que dar las coordenadas, porque las formas de apropiación local de los fenómenos globales son diferentes. Aún en plataformas como Netflix, por ejemplo, o como Spotify, entonces, aun que nosotros tengamos el fenómeno de ver un mismo cine, por ahí le damos un significado diferente, y esto es lo que puede hacer bien interesante, impulsar investigaciones y reflexiones comparadas con colegas de LISA, con colegas de otros continentes, de otras asociaciones de sociólogos de otros continentes, porque justamente ahí está quizás, creo yo, digamos, el eje, el corazón de lo que explica la sociología, ¿verdad? Que es pensar el fenómeno, pero también darle el sentido, darle esa forma de dar cuenta del conflicto local que se genera, de las formas de reacción local, las controversias y las formas de apropiación que hay. Entonces nosotros tenemos que pensar global,
pero analizar local. Entonces esto creo que es un poco la puerta de bienvenida para que las nuevas generaciones puedan trabajar mucho, y bueno, y ALAS nos da esta oportunidad sobre esas dos claves: digitalización en términos de la cultura digital de hoy, universal, global y muy virtual, que para los jóvenes es muy importante, muy virtual, y después el espacio pensado, digamos, a la manera tradicional, porque el espacio desde donde estamos también dice mucho, y de ahí entonces lo urbano, lo rural, aquello que hace también a no olvidarnos del lugar donde estamos, que es América Latina, que entonces, por un lado, es muy global y se integra a estos procesos de globalización cultural, pero por otro lado sigue siendo un continente muy desigual. Entonces también hay que, digamos, yo creo que hay que pensar en las claves de apropiación de los consumos culturales y de las prácticas, en la clave de la integración global, y también en la clave de la integración social. Entonces ahí es donde tenemos este desafío como latinoamericanos, como sociólogos vinculados a la cultura. Bueno, muchas gracias, Rosario, Ana. Sin duda, en esta crisis de horizonte de sentido, ¿no? De la modernidad, como diría Quijano, de la colonialidad, ¿no? Del ser, del saber y del poder, estamos asistiendo justamente desde nuestras experiencias profundas de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, a ese diálogo global, ¿no? Y ustedes están inaugurando justamente hoy día ese diálogo, porque yo me imagino, ¿no? García Canclini o realmente los otros estudios que se han hecho habrían tenido ese espacio que ahora nos da esta virtualidad. También tendrían ese sueño, ¿no? De intercambiar experiencias, como ustedes dicen, y sin duda, ¿no? Estamos ante una transformación de tal envergadura en el cual se está trastocando todos los procesos de individuación, de sociabilidad, de identidades y de mundos simbólicos, ¿no? Y en esa dinámica, el eje temático, el grupo de trabajo y ustedes, por eso yo les decía que el grupo y ustedes es si no uno de los más importantes, creo que el más importante, ¿no? Porque llegar al alma, diríamos, de los procesos de cambio y de ese diálogo transcultural que estamos viviendo hoy, sin duda va a ayudar a resolver ya no esa contradicción de la felicidad paradójica de Lipovetsky solamente, no entre la racionalidad instrumental o la racionalidad de la vida cotidiana, del sentir, ¿no? Sino le va a dar sentido a la vida en un sentido de proyectos que ustedes bien lo han señalado, ya no son locales, ¿no? Sino están en ese diálogo local, como diría Castel, en el cambio histórico que estamos viviendo. Y creo que ALAS, la voz de ustedes, van a, justamente con lo de los otros grupos de trabajo de ALAS, en un esfuerzo colectivo, buscando nuestra mejor organización institucional y contribuyendo al éxito del próximo congreso que se va a desarrollar, ¿no? Bueno, un agradecimiento una vez más en nombre de la presidencia y el comité directivo a cada uno de ustedes, y sin duda estamos pues en estrecha comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Rosario. Bueno, nos estamos viendo en la plataforma. Gracias a todos. Un abrazo.